Buenas, hola a todas, hola a todos. Vamos a empezar. Vale, como ha comentado la compañera Andrea, mi nombre es Antonio Calleja, soy investigador en el grupo Tecnopolítica del Instituto Interdisciplinario de Internet y hoy estaré tratando de moderar esta conversación sobre el capitalismo de datos y sobre todo sobre posibles alternativas. Y la estructura de la sesión será la siguiente. Primero yo haré una introducción más genérica, casi filosófica o de teoría política. En segundo lugar, intervendrá Liliana Arroyo. Liliana Arroyo es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en impacto social vinculado a la transformación digital. Actualmente es investigadora del Instituto de Innovación Social de SADE y recientemente ha liderado el informe My Data, My Rules, que ha analizado 14 ejemplos que demuestran que la economía de los datos se puede plantear de maneras más respetuosas, transparentes y éticas. También es divulgadora activa en medios como El Periódico, Diario Ara, el Diario de la Educación, Jornadas y Talleres. Y luego, en segundo lugar, Mara. Mara es investigadora de las interacciones entre humano y ordenador. Es doctora en Ciencias de la Computación por la University College London. Es también maestra en Sistemas Cognitivos y Medios Interactivos y licenciada en Comunicación Audiovisual. Además, Mara es CEO de Ideas for Change, una agencia de innovación social. Cofundadora de Salus Coop, la primera cooperativa de datos de salud del Estado español. Y también trabaja sobre todo en la intersección entre tecnología cívica, datos y la investigación-acción. Especialmente a Mara le quiero dar gracias porque ha venido digamos que en un mal día a nivel pues casi orgánico, o sea que especialmente gracias. También había una tercera ponente que finalmente no ha podido estar, que era Francesca Bria, directora del proyecto DICOT, pero creo que con las dos ponentes que tenemos aquí, y yo también trataré de cubrir en parte el ala de DICOT, creo que tenemos una interacción, una conversación más que interesante. Las ponencias, en principio, como he dicho, mi introducción será más genérica y filosófica, si lo queremos llamar así. Luego Liliana concretará y mostrará los resultados de su estudio, especialmente presentando cuáles son algunos de los principios que dirigen o que promueven las iniciativas de alternativas democráticas que ella estaba analizando. Y por último, Mara pues analizará o presentará muchos de los casos que ella ha dirigido desde Ideas for Change. Luego habrá un segundo momento de debate en el que yo plantearé un par de preguntas, ellas responderán y finalmente abriremos un turno de preguntas del público. Y para iniciar la conversación, seré bastante breve, pero creo que así a modo general podemos empezar por los memes, ¿no? Que creo que es un buen punto de partida, un anclaje de cuáles son algunos de los tropos culturales en torno a lo que se ha denominado capitalismo de datos, ¿no? Entonces, sobre todo, quería subrayar esta, no sé si se lee bien al fondo, pero básicamente es de una página de memes en Facebook que se llama Jesucrist, ¿vale? Y entonces pone como una captura de pantalla de móvil en la que alguien está escribiendo, probablemente él mismo, escribe ¿por qué ella no me ama? En Google, ¿vale? Y entonces le sale una notificación de WhatsApp que dice, agente FBI, ¿estás bien, bro? Finalmente, esto es un post que él ha posteado en Facebook en el que dice, vaya rayada, bro. Bueno, básicamente esto es un meme que es bastante ilustrativo precisamente por una parte de cómo cualquier forma de búsqueda de información a día de hoy es también una forma de extracción de información por parte de la persona a la que busca, por parte de corporaciones como Google. Por otra parte, cómo hay conexiones entre diferentes proveedores, en este caso no entre Google y WhatsApp, pero sí ciertamente entre Facebook y WhatsApp o Facebook y Instagram. Y por último, la condición contradictoria, el hecho de que él está presentando este meme en una plataforma como Facebook, con lo cual está alimentando en cierta medida, es decir, buena parte del discurso crítico tiene que conectarse con las mismas plataformas que está tratando de criticar. Y sobre todo ilustra uno de los fenómenos, yo creo uno de los dos procesos clave, que es el fenómeno que se ha denominado como la vigilancia, ¿no? Y que en concreto Shoshana Zuboff ha acuñado este término de la nueva forma de capitalismo como definida en términos de vigilancia y de un capitalismo de la vigilancia. La segunda imagen que está arriba, que es la que vemos a Trump y vemos pues Facebook, etcétera, pues es un ejemplo yo creo, del proceso contrario. Es decir, una vez que se han extraído grandes cantidades de datos de las personas usuarias de una plataforma como Facebook, esos datos pueden utilizarse para influir en procesos sociales o políticos.
Y en este caso, pues bueno, el famoso caso de Cambridge Analytica, que ha intervenido en diferentes procesos que van del Brexit, a la elección de Trump, Bolsonaro, etcétera. Y esto es lo que a mí me gusta llamar, si bien el primer caso es un caso de lo que me gusta llamar supervisión, no tanto vigilancia, es una forma potenciada y ampliada de la visión. En este caso es lo que, quizá con un término un poco más abstracto, es una forma de supervolición. Es decir, es una forma de construcción de la voluntad del otro a través de las plataformas. Y esto se hace de maneras que van desde la determinación de qué ve cada persona en función de los datos extraídos por la plataforma, es decir, hay unos límites de lo visible, de aquello que se hace visible a cada persona en Facebook, hasta pues, diferentes formas de propaganda más o menos encubiertas. Y luego, por supuesto, la famosa fake news. Entonces, la clave es que este proceso, en principio, va a aumentarse y va a incrementarse y va a extenderse por buena parte, por diferentes capas o diferentes espacios de nuestro entorno físico. Y esta es una de las claves del Internet de las cosas. Yo voy a dar una visión bastante distópica, luego hablaremos de otras posibilidades, pero estoy tratando de delinear algunas de las líneas generales del capitalismo de datos. El IoT será, no será simplemente, ya tenemos nuestro móvil que va siempre con nosotros, pero cada vez tendremos más dispositivos conectados y esto implicará una mayor extracción de datos por un lado y por otra parte una mayor capacidad de influir, por tanto, en los diferentes procesos sociales y materiales de la sociedad. ¿Y por qué se da esta extensión? Pues aquí ya vamos avanzando hacia la parte derecha y yo creo que de nuevo también en términos de memes, pero en este caso memes más oficiales, pues la portada de The Economist allá por 2017 ya decía que los datos son el nuevo petróleo, son el nuevo petróleo del capitalismo. Y en el fondo esa es una de las claves de por qué hay esta proliferación de lo digital. También obviamente hay nuevas formas de subjetividad que ciertamente pues, bien se benefician, bien disfrutan con estas nuevas formas de customización, a veces también en sentido positivo, pues de control de la propia salud, etcétera, a su vez generando figuras como la del yo cuantificado. Y por otra parte, a veces simplemente nos fuerzan a ello, es decir, estamos usando plataformas que nos gustarían que no nos espiasen, que no tuviesen nuestros datos. Sin embargo, en la medida en que hay un incentivo, que es el incentivo económico, especialmente en Estados Unidos, lugares como Estados Unidos y Europa, en el caso chino es diferente, es más una cuestión de maximización del poder estatal, pues en la medida en que hay esos dos incentivos clave, la maximización del beneficio o la maximización del poder social, pues tenemos esa extensión continua de la digitalización del mundo. Y bueno, aquí pues es solamente un ejemplo de algunas de las empresas más cotizadas o con mayor capitalización bursátil en el tercer trimestre de 2019 y ahí obviamente pues están Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook. Y entonces, para tratar de desenmarañar esto un poco, y en particular para conectarlo con algunos de los experimentos que hemos tratado de hacer en Decidim, voy a tratar de dividir tres elementos clave que aparte se expresan en tres definiciones que se han dado recientemente para nombrar esta nueva forma de capitalismo, ¿no? Shoshana Zuboff hablaba de capitalismo de la vigilancia y esa sería la capa de la socialidad, es decir, qué nuevas formas de relación están definiendo la sociedad contemporánea y sobre todo en qué medida las plataformas están definiendo esa forma de relación. Evgeny Morozov y otros autores hablan sobre todo de capitalismo de datos y aquí sobre todo lo que tenemos es el fenómeno de lo que se ha llamado extractivismo, ¿no? El hecho de que nosotras como usuarias no tenemos nada que decir en términos de si nos extraen datos o no y qué hacen con ellos. Y por último, lo que Nick Sniszek ha llamado capitalismo de plataforma y en este caso lo que hay es un corporativismo, es decir, grandes corporaciones tienen el control de las infraestructuras en las cuales se desarrolla buena parte de nuestra vida, desde la comunicación hasta, como decía ayer Arnau, Tinder, nuestras relaciones sentimentales, cómo nos movemos, etcétera. Entonces, me gustaría distinguir esas tres capas, ¿no? La capa de la plataforma, de la infraestructura, la capa de los datos que se extraen de las usuarias y, por último, las nuevas formas de socialidad que se ven definidas por las plataformas en las que en buena medida se desarrolla nuestra vida o que en buena medida están conectadas con nuestra vida fuera de la pantalla. Entonces, ahí de nuevo esas tres ideas, supervisión y supervolición en la capa de la socialidad, extractivismo en la capa de los datos y corporativismo en la capa de la plataforma. Y en términos de nuevo de metáforas o de conceptos o de marcos generales en los cuales podemos pensar los datos, entendiendo que los datos en un sentido más abstracto, pues es un concepto sobre todo de el valor de una serie de variables cualitativas o cuantitativas, eso sería una definición, digamos, abstracta. Tenemos diferentes metáforas que en el fondo encarnan y tratan de promover diferentes sistemas sociotécnicos, diferentes maneras de construir la sociedad basada en los datos y de construir sistemas económicos o de alentar circuitos económicos basados en ellos. La más famosa, de nuevo, es la clásica, ¿no?
Data is oil, data es el petróleo del capitalismo, y es sobre todo un recurso que las compañías capitalizan, y especialmente Facebook, Google, etcétera, y que luego pueden utilizar, ¿no? Esa es una metáfora bastante extendida y que, sobre todo, define un modelo de construcción que es la del capitalismo corporativo. Por otra parte, como alternativa, se han planteado aquella de entender los datos no como oil, sino como toil, es decir, no como petróleo, sino como trabajo. Es decir, que deberían reconocérsenos una serie de derechos y deberíamos tener también derecho a, en cierta medida, comercializar. Y que una de las claves es abrir nuevos mercados en los que se puedan vender y comprar estos datos. Y que nosotros, como trabajadores que producen esos datos, tendríamos una serie de derechos. Una tercera metáfora que lo utilizan diferentes actores, pero también aquí mi compañero Ula del Proyecto Tico es una de sus preferidas, yo creo, y que tiene bastante sentido, es no pensar los datos como oil ni como toil, sino como soil, es decir, como suelo, como infraestructura de una nueva sociedad digital. A menudo los discursos que impulsan este tipo de visión tratan de pensarlo como un bien público, es decir, como una infraestructura en la cual estamos construyendo una nueva forma de sociedad y que, por tanto, no debería estar en las manos ni de corporaciones, ni debería pensarse únicamente en términos del mercado, sea laboral o sea de otro tipo. Una cuarta visión es aquella que tiene que ver sobre todo con el self o con el yo y con los derechos, es decir, los datos, que yo creo que uno de los modelos en los que puede leerse la GDPR, la Ley de Protección de los Datos Europea, y que sobre todo conecta no tanto en términos de mercado, ni en términos de infraestructura, ni en términos de trabajo, sino sobre todo con cuestiones como la de la privacidad y otros derechos humanos. Y en quinto lugar, esta idea también de jugar con la palabra del oil, ¿no? Serían los datos como turmoil, es decir, como conflicto. Aquí lo que vemos son diferentes paradigmas que están en conflicto entre sí. Hay diferentes actores que están tratando de construir sistemas y de avanzar una visión determinada de la sociedad, y por tanto los datos no son nada simplemente objetivos, sino que son construcciones sociales y sociotécnicas que en cierta medida impulsan diferentes actores sociales. Y esto es un diagrama que básicamente desarrolló sobre todo mi compañero Xavier Barandiarán, que está allá atrás. Yo he hecho algunas modificaciones y probablemente empeoramientos. Pero básicamente aquí tenemos 4 tipos de actores. Por una parte tenemos el Estado, ¿no? Desde el Estado-nación hasta las ciudades, a la izquierda. Allí a la derecha tenemos grandes corporaciones, ¿no? GAFAM, o sea, típico, ¿no? Google, Facebook, Amazon, etcétera. Aquí tendríamos los nuevos mercados de los que hablaban algunos casos, como personas como Jaron Lanier, eran estos que hablaban del capitalismo, de los datos como trabajo, y la necesidad de construir nuevos mercados donde haya data brokers, personas que compran y venden datos y donde cada uno tenga el control sobre sus datos para convertirlos en mercancía. Y por último está otro sector que sería aquel más de la economía social y solidaria, que luego Mara nos hablará bastante de ello, y también Liliana. Estaremos explorando sobre todo esa alternativa, porque las otras 3, especialmente las 2 superiores, son las mayoritarias. Esto es un caso de la ciudadanía, están siempre en el centro. Las grandes corporaciones extraen datos y utilizan esos datos para articular diferentes formas de lo que a menudo se llama gobernanza algorítmica. Es decir, formas de articular los procesos sociales basados en esos datos, las plataformas y diferentes algoritmos que definen, desde quién puede tener acceso a un crédito hasta si alguien es un potencial sospechoso de haber cometido un delito, o pues en la educación, quién es un buen profesor o quién no lo es. En este caso, también ese sería el modelo más predominante hoy, especialmente sponsorizado o promovido desde Estados Unidos, que es el capitalismo de datos corporativo. Esta alternativa que trata de promover mercados, etcétera, pues está todavía desde luego no desarrollada en ninguna medida comparable al capitalismo corporativo, pero podríamos llamarla más anarcocapitalista. En este caso, los actores se entiende que cada una tiene sus datos y que los negocia y los intercambia en un mercado abierto, no jerarquizado, como en el caso de las grandes corporaciones. En el caso del Estado, pues tenemos 2 modelos. El modelo chino, ¿no? Claramente estatalista y más centrado en el control, y el sector público en buena parte de pues las sociedades, bueno, en Europa y en Estados Unidos, Japón, etcétera, en el cual es más el modelo del Open Data, del Open Data público, que a menudo se entiende en términos
a veces tecnocráticos, es decir, no hay una voluntad de control, pero sí desde luego son técnicas públicas las que definen el uso que se da a los datos que acumulan pues las infraestructuras públicas. Y la cuarta, perdón, pues sería esta más que estaremos explorando hoy, que es más de cooperativas de datos, organizaciones sociales, proyectos activistas, etcétera, que utilizan los datos a menudo en clave más democrática y, es decir, hay un control colectivo de los datos en clave democrática en lugar de pues, estar en manos bien del Estado, bien de las corporaciones, y a menudo se usa con objetivos políticos. No había explicado, pero los 4 ejes básicos del esquema son centralizado, descentralizado, público-privado. Y yo creo que esa síntesis da una idea bastante buena de cuáles son los actores clave en la sociedad actual. Entonces, brevemente comentaré qué hemos tratado de hacer en el proyecto DICO en términos más teórico-políticos y cómo se ha conectado con Decidim, ¿vale? Decidim ya sabemos lo que es, ¿no? Una plataforma digital de democracia participativa, y DICO es un proyecto que trata de desarrollar herramientas tecnológicas, sociales y económicas para avanzar hacia la autonomía o la soberanía de datos, por un lado, y por otra parte hacia los procomunes de datos. Es decir, que la gente tenga individual y colectivamente un mayor control sobre sus datos y que al mismo tiempo haya un mayor beneficio colectivo de su uso. Entonces, volviendo de nuevo a la estructura tripartita que puse al inicio, antes veíamos que Facebook controlaba todas las capas, básicamente. A veces pues, alguien le hace una jugada como pasó con Cambridge Analytica, extraen datos sin su consentimiento y luego lo usan para influir en procesos sociales, pero en principio es Facebook quien determina qué pasa con la plataforma, qué pasa con los datos y, en definitiva, cuáles son, por una parte, a través del código, los tipos de relaciones sociales que pueden establecerse en la plataforma y, a través de las normas de uso, efectivamente, también otro sobrecódigo de cómo debe construirse la socialidad en esa plataforma. En el caso de Decidim y de DICO, y en el piloto que llamamos Democracia Digital y Datos Comunes, tratamos de combinar la visión de DICO y la visión de Decidim, ¿no? Para empezar, las nuevas formas de socialidad que se tratan de construir en una red política como Decidim son relaciones democráticas, es decir, no de supervolición y de supervisión, sino de democracia, de decisiones colectivas en torno a cómo vivir juntas. Por otra parte, en la capa de los datos, DICO trata de dar soberanía y control a las personas sobre esos datos. En lugar de que lo tenga Facebook, lo tenemos nosotras. Por último, en términos de la plataforma, la comunidad de MetaDecidim también democratiza la infraestructura. Y en esa medida también, frente al control de Facebook sobre la infraestructura, somos nosotras quienes definimos, por una parte, qué pasa con los datos y, por otra parte, cómo se definen las nuevas formas de relacionarnos que construimos en base a plataformas digitales. En ese sentido, pues es un proyecto frente al clásico del capitalismo de datos, es uno que apuesta por la democracia, los procomunes y la autonomía tecnopolítica multicapa. Y entonces, volviendo al esquema inicial, pues aquí sería la conexión entre la ciudadanía, por un lado, el Estado y las instituciones públicas y pues la economía colaborativa en el ámbito digital, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la clave, o es una de las claves de cómo entender la conexión entre DICO y Decidim, y por otra parte creo que da una orientación general, casi de teoría política, sobre algunas de las tendencias en el capitalismo de datos. Ahora Liliana dará como mucho más detalles del estudio que ha llevado a cabo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un momento que no sé si... Ah, vale, ¿las estáis preparando? Vale, de acuerdo. Bueno, pues mientras llegan las diapositivas, muchas gracias por invitarnos a la mesa. Traigo el estudio recién salido del horno prácticamente, lo presentamos hace 2 semanas y han sido, bueno, básicamente más de un año de trabajo, pero ahí lo tenemos, ¿no? El estudio lo hemos realizado desde el Instituto de Innovación Social de SADE, que es donde participo como investigadora, y básicamente decidimos llamarlo Mis datos, mis reglas, del extractivismo al empoderamiento digital por los motivos que Antonio nos ha compartido, ¿no? Y muchos otros que ya también conocemos. Pero para ubicar un poco el contexto del estudio, el por qué, o sea, cuáles son las preguntas que regían un poco nuestra investigación. Me voy a saltar los datos de contexto porque ya los conocéis, pero la primera pregunta que nos hacíamos era, bueno, tenemos las plataformas digitales que han venido para quedarse, ya lo sabemos, y queremos usarlas de una forma
ética y justa, pero sobre todo, cómo podríamos hacer que las plataformas digitales empoderaran a los usuarios a partir de sus propios datos, ¿no? Es decir, revertir la dinámica del capitalismo de plataforma y sobre todo del extractivismo al que parece que estamos acostumbrados, ¿no? Esa misma pregunta nos llevaba también a decir, bueno, ¿hay proyectos que nos demuestren que tenemos otros usos posibles de los datos? Es decir, ¿de verdad que lo único que podemos hacer con los datos es explotarlos para alimentar la industria de la publicidad? ¿De verdad que solo podemos hacer eso? No nos lo creíamos, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿qué otros usos podemos tener de los datos? ¿Qué otros usos podemos desbloquear que no pasen necesariamente por un esquema de monetización de ningún tipo, ¿no? Y la tercera pregunta, que yo creo que todos compartimos aquí, es ¿qué pasaría si convirtiéramos estos datos en un bien común, ¿no? Creo que lo has llamado soil, Antonio, en las metáforas sería pues esa parte de soil, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hicimos fue, más allá de leer y ver cuál era el estado del arte, que nos inspiramos muchísimo en el proyecto Decode, por cierto, estáis citados por todas partes, porque, ¿no?, como referentes en el campo, también queríamos que fuera un proyecto en el que hubiera demostración de que eso era posible, ¿no?, de que otra concepción alrededor de los datos, de que otros usos que no fueran los monetarios y de esta posibilidad de ofrecer los datos como bien común, pues que eran reales, ¿no? Deciros también que el target, o sea, digamos, el público objetivo al que nos dirigimos con este tipo de estudios normalmente son profesionales, ¿no? Entonces, queríamos darles argumentos que ellos entendieran en el sentido de decir, sí, es posible inventarse modelos de negocio más allá de este tipo de prácticas, ¿no? Así que esto fue una aventura que nos ha llevado durante 1 año y medio prácticamente a explorar, a buscar ejemplos de que esto es posible, ¿no? Y lo enmarcamos dentro de lo que es la innovación social digital con impacto positivo. ¿Cómo lo hicimos? Pues como os decía, primero vimos el estado del arte, leímos, somos académicos, eso es algo que lo hacemos casi de forma automática, y después lo que hicimos fue recoger 13 casos, 13 experiencias. ¿Y por qué 13? Bueno, pues porque 3 las hemos tomado como ejemplos más en profundidad y lo que hemos hecho es acercarnos a ellas y hacer entrevistas con entre 8 y 10 personas en cada uno de los casos, y aquí intentamos cubrir la parte de administración pública, la parte del sector privado, pero dentro del sector privado hemos buscado una empresa al uso y después hemos buscado también una cooperativa de plataforma, ¿no?, que es uno de los modelos en los que creemos que hay pistas, que hay buenas pistas para poder superar esta praxis en relación a los datos, ¿no? Y ahí tenemos Estonia como República Digital, creo que todos más o menos conocemos. Sobre todo nos interesaba mucho esta parte de esa capa interoperable que tienen de los datos, es decir, no es que tengan los datos en múltiples lugares, sino que los datos una vez llegan a la administración, cualquiera sea de sus cajones y ventanillas, por así decirlo, esos datos ya forman parte de un pool de datos de la administración. Tienen, por supuesto, salvaguardas técnicas y sociales, etcétera, que lo han solucionado bastante bien. Ahora no entro ahí en el detalle, pero lo interesante era esta idea de la interoperabilidad, ¿no? En Cozy Cloud es una opción de cloud personal, de nube personal, pero donde tú puedes decidir si lo albergas en tu servidor o en el servidor de tu banco o en el servidor de tu familia o en el servidor que te ofrece Cozy Cloud, ¿no? Y además se nutren mucho a partir del derecho a la portabilidad presente en la GDPR, RGPD, en castellano nunca sé cómo es la sigla, pero bueno, Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, donde básicamente Cozy Cloud se alimenta o te permite generar como una especie de cartera propia de datos, banco de datos propios, o un personal wallet, como queráis, que se nutre a partir de las APIs, ¿no?, de esta obligatoriedad que hay de que cualquier proveedor de servicios tenga la posibilidad de que los datos de los usuarios se puedan sustraer y llevarlos a otro sitio, protegido por el derecho de portabilidad. Y a partir de ahí han construido un espacio donde empoderar a la persona, no solo porque puede recuperar sus propios datos y albergarlos en donde esta persona quiera y a partir de aquí decidir dónde los guarda y con quién los comparte, sino que también rompen lo que se llama la fragmentación de nuestra identidad digital, ¿no? Y es que en un mismo espacio puedes tener un montón de información acerca de tu huella digital también. Tenía ese punto de interés. Y luego la cooperativa de datos en términos de salud, hablamos con una cooperativa suiza que se llama Amidata Coop, que básicamente nace a partir de proyectos de universidad en la línea de la medicina personalizada, ¿no?
Sabemos que en salud el valor de los datos es en su agregación, a la hora de encontrar patrones justamente para personalizar mejor y de una forma más eficaz los tratamientos, con lo que eso disminuye costes, pero también facilita pues, la adherencia a los tratamientos, ¿no? y también la atención sanitaria. Entonces ellos lo que hacen es un modelo fiduciario, ¿no? Entonces generan también o ofrecen también este espacio donde tú como paciente, bueno, como ciudadano o ciudadana, puedes tener un espacio en esta plataforma, tienes tu perfil, donde ahí se van almacenando todos los datos que tienen que ver con tu asistencia sanitaria, ¿no? Y puede ser también la vía donde recibir resultados. Por ejemplo, te han hecho una radiografía esta mañana, pues no tienes que pasar a recogerla, sino que directamente está ahí. Igual que está ahí en el momento que tú te visitas con tu médico, si está dentro de este proyecto y utiliza esta plataforma, pues ese resultado ya lo tiene, ya lo dispone también tu médico, ¿no? También con las posibilidades que eso abre a partir de los wearables y otros dispositivos que tenemos, que usamos a diario, pues permite también hacer diagnósticos más ajustados, ¿no? Recuerdo que uno de los médicos a los que entrevistamos nos decía, en la esclerosis, que era uno de los proyectos que tienen, dice, claro, una de las pruebas es ver cuánto tarda el paciente, si es que puede, si es que logra hacerlo, en recorrer una distancia que son 100 pasos, ¿no? Dice, claro, yo en la consulta no tengo tiempo de hacer los 100 pasos con todos los pacientes, entonces les pregunto, les digo que lo hagan en su casa y cuando vienen a la consulta les pregunto, ¿ha hecho usted la prueba de los 100 pasos? Sí. ¿Cuánto ha tardado? ¿Ha tenido dificultad? ¿Los ha podido hacer? ¿No los ha podido hacer? Y tomar registro de todo eso, ¿no? Y el médico nos decía, no sabéis lo afinado que es el diagnóstico ahora que podemos ver cómo esta persona ha hecho la prueba en su casa, porque podemos tener exactamente el recorrido que ha hecho en estos 100 pasos, cuánto tiempo ha tardado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto puesto en el contexto de la asistencia sanitaria a la hora de hacer un diagnóstico, de definir un tratamiento y de al final generar una mejor atención a la persona, ellos nos decían que al final desbloquea una atención también mucho más centrada, ¿no? en los pacientes y que se puede prestar atención entonces no cómo hace los 100 pasos, sino en hacerle preguntas a cómo se ha sentido mientras hacía esos 100 pasos, ¿no? Que nos da también la posibilidad de hacer un giro cualitativo en cuanto hacemos la lectura de los datos. Estos son los 3 grandes casos. Y después tenemos 10 casos más que también son, no voy a entrar en detalle en todos ellos, pero para que os hagáis una idea, hay también elementos de administración pública, pero sobre todo cooperativas de plataforma, algún movimiento activista como Tactical Tech o algún movimiento de generación de conciencia como es My Data Global, que seguro que lo conocemos por aquí, porque creemos que son agentes que también están impulsando mucho esta idea de un Internet centrado en las personas, donde las personas van antes que los datos y donde los datos son propiedad de las personas que los generan y no de quien los recoge, ¿no? Bueno, este es el escaparate, ¿no? Que de un poco el catálogo de iniciativas que hemos estado analizando. Y una vez hemos analizado todas estas iniciativas, lo que hicimos fue, cada una por sí misma tiene un valor, tiene aprendizajes y tiene elementos interesantes, pero lo más interesante es cuando hacemos un paso atrás, cogemos estas 13 iniciativas evaluadas en distintos niveles de intensidad y nos damos cuenta que la discusión y los principios que hay debajo de cada una de estas iniciativas coinciden en gran medida, ¿no? Entonces, yo creo que es quizás interesante para aportar al debate cuáles son estos principios, ¿no? El primero es la definición de empoderamiento, ¿no? El título de la presentación es empoderamiento digital. Bien, ¿qué consideramos empoderamiento? ¿No? ¿Es solo el control sobre los datos o son más cosas, ¿no? Y efectivamente generamos detectamos 4 elementos, 4 dimensiones de lo que sería el empoderamiento digital, ¿no? El primero, aquí a la izquierda, es claramente el empoderamiento a través del control sobre los datos. Es decir, antes de poder decidir nada sobre mis datos, tengo que saber cuáles son, dónde están y quién los tiene, ¿no? Por tanto, la capacidad de controlar dónde está mi huella digital y qué pinta tiene es fundamental, ¿no? Ese sería como un principio básico. Después tenemos esta capacidad de la autoexpresión y que además está vinculada con lo que sería la compartición de estos datos. ¿A quién decido yo darle acceso a esta información que es mía, ¿no? Y para qué propósito y en qué condiciones, ¿no? Es decir, esta capacidad del cederlos, ¿no? Una vez los tenemos controlados. Después tenemos aquí abajo a la derecha todo lo que es el tema de la transparencia, obviamente, y la rendición de cuentas.
imprescindible también, ¿no? Es decir, muchas de estas iniciativas que analizábamos ponían como uno de los primeros valores que rigen su forma de ser y de entender es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? También en cierta medida vinculado al control. Y por último, pero no por ello menos importante, y que lo mencionaba también la ponente anterior en Helsinki, que es esta alfabetización digital, ¿no? Muchas de estas iniciativas se dan cuenta de que tienen una idea que técnicamente resuelve cuestiones de privacidad y cuestiones de acceso y de portabilidad de manera excelente, pero que socialmente eso no se entiende porque no se puede usar, ¿no? O algunos nos decían que tenían propuestas innovadoras, pero que todavía, digamos, el conjunto de usuarios y de ciudadanía no estaban preparados todavía, ¿no? Porque cuando sabemos, ¿no?, el dilema entre la libertad y la responsabilidad, es decir, cuando tenemos el control y la libertad de ejercer tomar nuestras decisiones en base a los datos, eso conlleva responsabilidad también, ¿no? Y en cada circunstancia, colectivo y según distintas formas de ver y estar en el mundo, pues esa responsabilidad hay quien la quiere tomar y hay quien no, y hay quien necesita acompañamiento hasta que entiende por qué es importante que la tome, ¿no? Pero bueno, estos 4 principios en gradaciones diferentes apuntalan bastante, son palancas bastante importantes en todas las iniciativas que hemos visto. Y después, esto como aspectos fundamentales a la hora de definir lo que es empoderamiento o cómo entienden empoderamiento estas iniciativas. Pero además encontramos como 4 grandes principios a nivel de las narrativas que estas iniciativas tejían, ¿no? El primero de ellos es el romper los silos de datos, claramente, ¿no? Es decir, se ha acabado esto de tener los datos, o sea, cada empresa su silo, su compartimento estanco con información estructurada de una forma que solo sirve para esa empresa, etcétera, etcétera, ¿no? O organización. Con lo cual hay que romper estos hilos de datos y lo que hay que hacer es tomar el punto de integración, en vez de ser quien lo recoge, que es como lo tenemos ahora, que sea la propiedad de los datos, que es la persona. Ese tiene que ser el punto de integración, ¿no? Y esto está ligado también, en cierta medida, con algo que a mí realmente me sorprendió muchísimo, esta necesidad de diferenciar quién está recolectando los datos y quién está diseñando o proveyendo el servicio, ¿no? Claro, a priori esto es algo que nos cuesta separar, o al menos me costó a mí a separar al inicio, porque yo decía, claro, pero quien está diseñando el servicio de email obviamente necesita mis datos para poder gestionar eso y para ofrecerme ese servicio. Pero no es tan evidente que estas dos cosas tengan que ir juntas o con la intensidad en la que están presentes en GAFA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí nos dieron una metáfora bastante interesante, ¿no?, en cuanto a la persona como punto de integración de estos datos, y la analogía es con un mapa, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos lo que serían las capas de un mapa geográfico, político, ¿no? Tendríamos pues, la elevación, las vías de comunicación, los accidentes geográficos, las fronteras, ¿no?, toda la definición política del territorio, fronteras, etcétera, etcétera. Y son distintas capas, pero al final estamos hablando de una misma cosa, que es ese mapa, ¿no? Y lo que digamos, concentra toda esa información y da sentido a todas esas capas es justamente pues, ese punto del mapa en el que nosotros estamos mirando, ¿no? Con las personas, si cogemos ejemplos de datos de salud, sería lo mismo, ¿no? Las personas se nos puede ver como nuestra presión arterial, como nuestra actividad física, como nuestras alergias, nuestras dolencias, nuestro ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto son capas, pero fijaros que el eje vertebrador de todo eso es justamente la persona, ¿no? Y ahí es cuando podemos romper esta idea de que quien ofrece el servicio y quien recolecta los datos es el mismo agente, ¿no? Y decían, de hecho, que es sano que sean agentes diferentes. Además de romper los silos y de diferenciar estos dos roles, que ahora mismo están juntos, tenemos esta idea de involucrar a la ciudadanía en todos los puntos del ciclo de vida de los datos, ¿no? Tanto desde que se recogen, se guardan, se procesan, se comparten, incluso hasta el momento de la eliminación, que es algo que se nos olvida, pero esos datos no se pueden guardar de por vida, sino que la idea es que estén guardados solo durante el tiempo que sean necesarios. Me salto esto porque estoy ya un poquito fuera de tiempo. Y de hecho, el último elemento, que
conecta con una de las preguntas que teníamos inicialmente, y aquí tenéis los 4 principios rectores que hemos encontrado, es esta idea de que el dinero no es, la única, no tiene que ser la única recompensa, ¿no? Y de hecho nos encontrábamos, por ejemplo, las iniciativas vinculadas a salud nos decían, de hecho es que no queremos que el dinero sea un incentivo porque nos desvirtúa las muestras y porque además no hace que la participación salga de este esquema de monetización, ¿no? Y por tanto apuestan por proyectos más vinculados a lo que es el altruismo de datos o más similar a la donación de órganos, que con órganos lo tenemos muy claro, con datos todavía no lo sabemos, ¿no? Y nada, este es un poco como la revisión, luego habrá ocasión de hacer preguntas. Sí que os quería decir, bueno, aquí hay como temas de visualización del informe, hemos hecho pestañitas para que sea fácil de navegar, hay los casos y después aquí tenéis el QR por si lo queréis descargar, lo queréis ojear, aquí está. Pero sí que queríamos cerrar con la conclusión de que al final este debate acerca de la propiedad de los datos, del empoderamiento digital y de la necesidad de terminar con estos esquemas extractivistas es una conversación que a la ciudadanía ya le preocupa mucho y ya yo creo que lo que comentaba antes Michael del INE es un ejemplo de ello. No es que nos hayamos despertado ahora, sino que ahora nos sentimos con la capacidad suficiente de quejarnos y exigir explicaciones, pero que también está empezando a entrar en las empresas, porque van a necesitar hacer las cosas diferentes si quieren seguir siendo relevantes. Y yo creo que lo dejamos aquí. Gracias. Esto para arriba, ¿no? Vale, gracias, Lili. Uy. Hola. Lo bueno de ver muchos amigos aquí en la casa es que hoy me siento fatal y me vais a perdonar si digo una cosa un poco fuera de foco. Más allá de algunas alternativas como las que presentó en su estudio Lili, que son muy específicas, muy nuevas y diría yo bastante minoritarias, yo creo que hoy en día el escenario con el que nos encontramos frente a los datos es el siguiente. Tenemos una normativa europea que reconoce nuestro derecho de utilizar y portar nuestros datos, pero por otro lado, la mayoría de los sistemas que utilizamos que recogen nuestros datos son privados, están en manos de empresas y están centralizados. Y tú tienes muy difícil acceso a esos datos y estarás de acuerdo conmigo, Lili, que en la mayoría de los casos desconoces como usuario cuáles son los datos tuyos que se están recogiendo y qué se está haciendo con esos datos. Y por otro lado tenemos otro gran ente que recoge y utiliza datos, que es el sector público. Yo os invito a cualquiera de vosotros a que vayáis haciendo uso del GDPR y el poder que os otorga a vuestra administración pública y pidáis los datos que saben de vosotros en un formato compatible, interoperable y ver cuán rápido podéis obtenerlos. Es decir, tenemos una situación de atomización del ecosistema de datos que está fragmentado, no está articulado y que obviamente crea una situación de opacidad, de poca transparencia y además que hace muy difícil el uso de los datos, la puesta en valor de los datos, tanto por los ciudadanos como por el sector público que podría beneficiarse muchísimo de este uso, etc. Entonces, yo en los últimos 10 años, junto a un equipo maravilloso de gente con la que trabajo, vengo intentando investigar y diseñar interfaces y protocolos que nos puedan permitir imaginar un futuro diferente para nuestros datos. En primer lugar, lo que quería compartir con vosotros es algo muy básico que yo creo que hay que hacer en esta dirección, que es entender de qué manera los ciudadanos pueden empezar a hacer una producción deliberada de datos. El gran volumen de datos que generamos ocurre de alguna manera a nuestras espaldas. Los estamos generando todo el tiempo y no somos conscientes de ello, ni de dónde están, ni cómo podemos usarlos. Y cómo podemos de esa manera también diseñar tecnologías que te ayuden a producir datos deliberadamente y que lo hagan de manera transparente, haciendo estos datos útiles. Cuando yo empecé a hacer esto hace unos 10 años,
lo que nos dimos cuenta es que la participación ciudadana para producir datos de manera deliberada iba a venir solo cuando la ciudadanía identificaba un asunto que le afectaba y que podía resolver gracias a los datos. Es decir, que yo me junte con vosotros y diga, venga, vamos a usar los datos. No garantiza, y que incluso tengamos acceso a esos datos, no garantiza que veamos la utilidad de esos datos y que participemos activamente en la producción. Entonces decidimos enfocar todos los pilotos de producción de datos de tecnologías cívicas en resolver problemáticas que afectan a la gente y de esa manera vincularlos en un proceso deliberado de producción de datos que permitiera tirar desde ahí lo que es un programa de alfabetización digital y de diseño de tecnologías abiertas para esta producción deliberada. Un ejemplo que vosotros conoceréis es, por ejemplo, el piloto que hicimos en la Plaza del Sol, en Gracia, trabajando con una comunidad de ciudadanos que venía desde hace muchos años afectada por un problema de contaminación acústica, y si bien ellos de alguna manera sufrían en el día a día este problema, nunca habían tenido la posibilidad de cuantificar cuáles eran los niveles de ruido en esta plaza que está en el barrio de Gracia y verificar si efectivamente se estaba o no por encima de la normativa o si esto les vigente y si esto les estaba afectando en la salud. La normativa establece unos límites de ruido que puede haber en el espacio público, en zonas de ocio, etc. Y además, la Organización Mundial de la Salud establece que estar expuesto a X niveles de decibelios afecta a tu salud. Entonces, sin duda es más empoderador para la ciudadanía ser capaces de utilizar sensores, en este caso de código abierto, que permitan recabar y tener un entendimiento más profundo de la situación. Porque no es ya me estoy quejando o tengo una percepción de contaminación acústica, sino tenemos la posibilidad de producir datos sobre esto y verificar en qué niveles estamos. Instalamos 25 sonómetros en las ventanas de los ciudadanos y también utilizamos para comparar esta información un sensor de Centilo, que es la red abierta de sensores de Barcelona, que se encontraba ubicado en esta plaza. Esto llevó a este grupo de ciudadanos a poder sentarse a hablar con el ayuntamiento sobre cómo se podía resolver esta situación del ruido. Es decir, buscamos nuevas formas de participación ciudadana a través de la producción deliberada de los datos e intentamos entender cuáles son las herramientas que deberíamos diseñar. Este proceso en la Plaza del Sol fue uno de 9 procesos que hicimos en Europa, 3 en Kosovo, en Pristina, la capital de Kosovo, que lo hicimos en torno a la calidad del aire, 3 aquí en Cataluña y otros 3 en Holanda. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que teníamos que rediseñar por completo el sistema de la aplicación de instalación del sensor. Porque la mayoría de las personas no eran capaces de instalar un sensor open source. Esto es muy importante para todos los que estamos aquí, que es la PANDI del colectivo open source, que tenemos que ser capaces de diseñar tecnologías que sean usables por la gente. El sistema de instalación del Smart Citizen Kit tenía 48 pasos. Hicimos un proceso de diseño centrado en el usuario e identificamos que a partir del paso 5, el 70% de las personas, si no tenían conocimientos de tecnología, se perdían. Es más, si eras un usuario de Microsoft y no tenías un MacBook Pro, tenías que bajarte los drivers de Arduino y tocar el código. O sea, vamos, que si nuestra idea es empoderar a Doña Rosa, que vive en la plaza saturada de ruido o contaminación del aire, tenemos que ser capaces de crear infraestructuras de datos que la gente pueda usar y no podemos quedarnos tan felices nosotros porque hacemos cosas que entendemos nosotros. Aquí está todos los recursos de co-creación que utilizamos para asegurar que diseñamos estas herramientas con la gente, teniendo usuarios desde Martí, que tiene 12 años y vive en la Plaza del Sol, hasta personas como Andreas, que tenía 70 años y venía de las afueras de Barcelona todas las semanas para participar de esto. Este proceso no solo va de identificar cómo vas a hacer el onboarding de los ciudadanos a un proceso de producción de datos,
que puedan hacerlo con una interfaz conversacional que les guíe en el proceso para entender qué es lo que se está instalando y qué datos está cogiendo esto, sino también hicimos mucho trabajo analizando los datos para entender cuál es el proceso cognitivo que hacen las personas para interpretar estos datos y utilizar ese insight para diseñar interfaces de visualización de los datos que también son sumamente importantes porque hay muchísima carencia de alfabetización en lo que es el análisis y la comparación de los datos de sensórica. Estoy todo el tiempo poniendo atrás perdón. Esto también lo estamos haciendo en el proyecto DNOSIS para lo que es mapeo de olores, de nuevo, comunidades afectadas por contaminación odorífera. Vosotros sabéis que la contaminación odorífera, o quizás no lo sabéis, además de ser muy molesta, tiende a ser un indicador de otros problemas de sostenibilidad en las ciudades. Aquí tenemos un problema de malos olores en la zona Forum por una serie de cosas. Y en este proyecto lo que hacemos es diseñar las infraestructuras de datos para que los ciudadanos puedan hacer mapeos de olores y la app está diseñada de manera tal que permite facilitar el proceso de identificación de olores, lo cual es muy complejo. Sabes que las narices digitales son de los peores sensores que tenemos de momento y el humano sigue siendo la mejor interfaz para medir estos datos. De nuevo, identificar un problema que afecta a la ciudadanía y estructurar un sistema de provisión de datos con sus herramientas y sus plataformas para atacar eso. Entonces, de ahí deviene la participación, que además es clave a la hora de diseñar estas interfaces teniendo en cuenta los procesos cognitivos, comunitarios, etc. Lo mismo hicimos con Food Mapping, otro proceso que fue para mapear entornos alimentarios. Tú eres lo que comes, pero comes lo que ves, comes lo que puedes comprar cerca de tu casa. Si vives en una zona, en un barrio donde no hay fruta fresca, comida fresca, es muy probable que esa población en 10 años desarrolle diabetes u otros problemas de salud. ¿Cómo podemos mapear entornos alimentarios para hacer mejores políticas públicas de alimentación con la ciudadanía? Esta fue la pregunta que intentamos resolver en este proyecto Food Mapping, donde la gente utilizaba esta aplicación cuando iba de compras e iba produciendo datos sobre qué era lo que compraba, dónde lo compraba, etc. Y esto nos permitía mapear no solo qué comidas y alimentos están disponibles en los distintos barrios, sino qué calidad tienen estos productos, cuánto paga la gente, etc. Y pudimos ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, un guiso de lentejas. ¿Cuánto os gastáis cuando vais a comprar los ingredientes de un guiso de lentejas? Nadie come lentejas. A ver, ideas. ¿Cuánto? ¿10 euros? Un guiso de lentejas, ahí va. Algunos van al supermercado. Es que lo que pasa es que aquí estos viven en París. Por eso, yo los conozco. En Barcelona, en el barrio en Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, un guiso, 6 porciones de guiso de lentejas, los participantes de Food Mapping, el promedio de gasto fue 3,60 €. En Cornellà gastaron 3,80 € y en la Vila de Gracia 8,60 €. Entonces, esto nos permite ver, estos datos son muy valiosos a la hora de plantear políticas públicas y también son muy valiosos para la gente que los está produciendo y empieza a darse cuenta de lo que es para la utilidad de estos datos. Otra cosa interesante, estamos tratando de entender cómo podemos bajar la barrera de la producción de datos lo máximo posible, invitando cada vez más a mayor cantidad de personas que puedan contribuir a los datos. Este fue el proyecto que hicimos hace un mes, que repartimos 1000 plantas de fresa en la ciudad de Barcelona. No sé si alguno de vosotros habrá sido el beneficiado. Ayer estuve en un evento y había 2 personas con plantas de fresa. Las plantas de fresa se pueden utilizar para medir la calidad del aire. Esto es una forma de producir datos que nos privan nos alejan de los problemas de privacidad, de producción de elementos no sostenibles en la ciudad, etc. Y que nos permite generar datos de manera pasiva. Estas plantas de fresas distribuimos 100, en Barcelona tiene 10 distritos, montamos unas tienditas
y distribuimos 100 plantas por cada distrito. El distrito en el que menos participación tuvimos fue Nou Barris, lo cual me deja muy preocupada, entonces me veréis aquí más seguido. Entonces la idea era, estos ciudadanos se llevaron estas plantitas de fresa y las ponen en sus balcones. Lili tiene una. ¿Tú tienes? Muy mal. Entonces, esas plantas vienen con una maceta y un sobre prefranqueado. En febrero os vamos a pedir a los que tenéis que nos mandéis 2 hojitas de la planta de fresas, las 2 más antiguas que han estado expuestas a la calidad del aire de vuestro barrio. Esas las pones en el sobre, nos llegan. A través de un método de biomagnetización, a ver, long story short, las partículas en el aire que respiramos y nos hacen mal tienen componentes metálicos que vienen de la quema de combustibles fósiles, el uso de la rueda en el pavimento, los frenos, tiriririri. Estas famosas 2.5 PM10 que os cuentan. Bueno, imaginaros que esas partículas se depositan en las hojas, yo cojo la hoja, mido el tamaño de la hoja, envío un pulso magnético, ¿qué pasa? Las partículas se magnetizan, entonces puedo verlas. Y esto nos permite, sabiendo dónde estaban ubicadas las macetas, generar un mapa tridimensional de calidad del aire en Barcelona. Esto viene a colación de un intento por entender qué otras formas de producción de datos pasivos, más ecológicos y con menos tensiones en torno de la privacidad somos capaces de poner en marcha para de nuevo generar un bien común, informar políticas públicas y hacerlo de forma más barata y con mayor participación ciudadana. Otros proyectos que hemos hecho en el ámbito de la gobernanza de datos, es decir, ahora hemos producido todos estos datos, la pregunta es ¿cómo gobernamos estos datos para que se utilicen de la manera que nosotros queremos? 2 approaches os voy a mostrar diferentes. Uno es el de Decode, que ya lo explicó un poco Antonio, pero aquí la idea es que los ciudadanos se juntan, van a instalar unos sensores y deciden de manera colectiva bajo qué condiciones quieren que el ayuntamiento u otros accedan a esos datos. Y esos deseos, esas voluntades, se registran en unos smart contracts, para decir, y gobiernan esos datos. Esto es un modelo interesante y Decode ha seguido esa vía y hay otros proyectos buscando eso. Una forma más escalable de hacerlo es tratar de crear unas licencias estándar de datos, que es lo que estamos tratando de hacer con el proyecto TRIEM. Imaginaros las licencias Creative Commons, que os dan una serie de opciones para compartir productos digitales. Imaginaros si tuviéramos lo mismo, que fuera legal, digamos, para la gestión de los datos. Es decir, que ya no tienes que hacer contratos situados y entre pares, sino que hay una normativa y un estándar, ¿vale? Esto lo hacemos a través del sistema TRIEM. Básicamente lo que hemos hecho es una aplicación que presenta escenarios de compartición de datos y te pide que digas sí, daría mis datos, no, daría mis datos. Y luego nosotros en el backend analizamos cuáles son las variables que conjuntas producen mayor anhelo de donación de datos o no, y utilizamos esas variables para crear las opciones en una licencia estándar. Hoy en día ya tenemos esta licencia, la estamos escribiendo con abogados y será la primera licencia crowdsourceada de gobernanza de datos colectiva. Y lo último que necesitamos, o sea, vamos a repasar. Necesitamos infraestructuras de producción de datos abiertas, transparentes para la producción deliberada de datos y el uso para el bien común. 2, necesitamos distintas formas de gobernanza de datos que pueden ir desde los smart contracts o descentralizado, tal, o las licencias estándar. Y 3, nuevas instituciones. Liliana habló de las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas o los data trusts, pero instituciones que hagan la mediación entre la decisión individual de cómo quiero dar mis datos y la decisión colectiva. Esto es muy importante. Siempre que la decisión sea individual nos queda una pata floja porque hay datos que han de ser, la utilización de los datos ha de ser también dirimida colectivamente. No me da tiempo a hablar de esto, pero bueno, esto es lo que estamos intentando hacer desde SalusCop. Liliana nos contó el ejemplo de MyData. Nosotros estamos intentando hacer algo más parecido, pero también un poco más complejo con SalusCop, que es una cooperativa que pretende representar a los ciudadanos en los procesos de donación de datos, y lo que tiene, que estamos diseñando en el backend, esto no lo compartáis porque no lo ha visto nadie, es un sistema de democracia líquida para la decisión colectiva de cómo gobernar los datos, donde te permite ver cómo las otras personas como tú están orientados a dar ese tipo de datos o no,
y te permite hacer un smart contract situado y asignar una licencia directamente. La licencia que os acabo de contar del proyecto TRIEM. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Bueno, os mostré una primera escena pobre, triste, de cómo son la vida de los datos hoy en día. ¿Cómo es el futuro de los datos que nos imaginamos? Es una arquitectura descentralizada donde el ciudadano está al centro, está capacitado para producir sus propios datos, tiene acceso a una multiplicidad de sensores, algunos homologados, otros no, para producir datos. Tiene además la capacidad de utilizar repositorios como DigiMe, como los pods de Solid que está haciendo Tim Berners-Lee, etcétera, para agregar todos sus datos, pero manteniendo una infraestructura descentralizada. Tiene la posibilidad de acceder de la misma manera a los datos de la administración pública, ¿vale? Y tiene la posibilidad de pertenecer a colectivos de datos que resguardan a través del uso de licencias estándares o en el blockchain o lo que sea, la utilización de los datos. Es decir, nos queda mucho trabajo para hacer, pero en esas estamos. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Mara, muchas gracias, Liliana. Ahora yo tenía un par de preguntas, creo que las dejaré en una y luego, como vamos regular de tiempo, abriremos el turno de preguntas del público. Primera, muy brevemente, y como es mía, seamos breves y abramos el turno. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan estos proyectos? ¿Cuáles? En tu caso, pues no sé, algunos de los límites. Falta de financiamiento. Falta de financiamiento y falta de masa crítica. El desafío que tenemos es de realmente articular un nuevo ecosistema, porque necesitan agregarse muchos actores diferentes y yo creo que la Comisión Europea ha dado un paso muy grande con el GDPR, pero esto tiene que poder materializarse en la práctica y entonces necesitamos tener más apoyos y para mí, bueno, un poco lo que hace Barcelona, ¿no? Tomar una decisión, una voluntad política real de que esto cambie. Y Barcelona ha sido ha ido a la delantera de esto, por algo estoy aquí, pero falta más voluntad política, dinero para hacerlo. Comparto totalmente el diagnóstico de Mara. Yo creo que también, pensando en cuando nos sentábamos en proyectos con una visión un poco más empresarial, ¿no? Y una voluntad de hacer una gestión y un manejo ético de los datos y con propósito y tal, ellos identificaban una falta de madurez en el mercado, que esto traducido es básicamente que es que la gente pues, o no lo sabe usar o no le ve el valor, ¿no? Creo que es muy importante, algo que tú has comentado, que entendamos que esto no es una lucha individual, que no puede ser algo que tengamos que perseguir en la solitud de nuestra decisión, porque si no, combatir, o sea, aquí porque estamos todas convencidas, pero, ¿no? Pero combatir el argumento de la conveniencia, del low cost, etcétera, ¿no? Y poner por encima pues, todos esos derechos que podemos desbloquear con los datos y con voluntad política para hacer políticas mejor informadas, eso es una batalla o es un campo de crecimiento que persona a persona no lo vamos a conseguir, y porque la privacidad es un derecho de base individual, pero en realidad es de ejercicio colectivo, ¿no? Si alguien cuelga una foto mía sin mi permiso, pues eso es mi privacidad también y es la voluntad del otro. Bueno, se torna muy complicado. Y sobre todo, lo que tú decías también, el poder generar herramientas usables, utilizables y que tengan un propósito. Porque si no, alfabetizar a quien quiera participar solo por el hecho de que sepa manejar cacharros no tiene ningún sentido y no nos va a llevar a ningún lado. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que pasaré directamente al público porque que nos quedan 15 minutos o así. Así que, ¿quién tiene preguntas, dudas, objeciones?
Aquí hay una. Por ahí hay Hola. aquí había otra. Para esos productos de ciencia ciudadana que se ven muy, muy cool y creo que para nosotros el beneficio es muy evidente, ¿cómo hacen para hacer que el público los adopte? Creo que ese es un reto súper importante. O sea, ¿cómo estructuran así el valor? Sobre todo cuando, por ejemplo, pienso en el food mapping. El valor lo ves hasta que ya hay una acumulación de datos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo incentivas? Bueno, bueno, es una pregunta clave, gracias. Por eso intenté decir yo que no va a haber participación si no logramos demostrar que las tecnologías van a resolver un reto real que preocupa a la gente. Esto que a veces hacemos los tecnólogos de porque puedo hacerlo, lo hago, porque puedo hacer este sensor, me lo invento y luego fuerzo a la participación, esto no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Food Mapping, una cosa que hicimos es un trabajo de co-creación con la Cruz Roja. La Cruz Roja está muy metida en los barrios porque manejan los bancos de alimentos. Entonces, a través de ellos y trabajando en los barrios, yo 6 meses antes de diseñar cualquier cosa, hago etnografía, para entender realmente cuáles son los colectivos que podrían participar de esto, entonces qué tipo, en algunos casos según el colectivo afectado voy a hacer un proyecto de sensórica o en otro caso uno de fresas, bueno, entonces la tecnología va a estar dirigida a ser realmente de utilidad en un contexto situado y muy específico. Siempre trabajo con colectivos, en mi oficina si vienes alguna vez vas a ver, tenemos un mapa de Barcelona y tenemos mapeadas todos los grupos vecinales, organizaciones, etcétera, y entonces vamos mapeando todo el tiempo. Cada vez que nos enteramos de ahí está una comunidad afectada por un problema de tal, lo mapeamos también. Entonces buscamos problemáticas que tengan gran densidad social a su alrededor. Porque de esa manera logramos la participación y siempre trabajar con organizaciones de base que están instaladas. En el caso de los grupos con los que trabajamos, en Food Mapping en particular, por ejemplo, está por un lado el PMB, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, que quiere hacer está haciendo la Carta Alimentaria de Barcelona y tal, y trabajamos en el bottom-up, digamos, con comunidades de inmigrantes o comunidades que tienen problemas para acceder a ciertos tipos de comida, o les preocupa el gasto que hacen semanal, o sienten que hay, por ejemplo, un temazo, y que lo vimos muy a menudo, era el tema de la publicidad engañosa, de no entender, pero ¿qué me están tratando de vender aquí? ¿Y por qué estoy pagando esto y tal? Entonces ahí había una preocupación tal, y intentamos enfocarnos en eso. Yo había seguido el caso de la Plaza del Sol. Sí. Y mi pregunta es cómo reaccionan las instituciones públicas o la ciudad de Barcelona cuando realmente o sea, vos lo que estás haciendo, estás dándole los medios a los ciudadanos para tener quejas muy reales que no son, que son muy bien construidas, con datos corroborados y que hacen que la ciudad tiene que actuar porque está comprobado que está pasando este tema de ruido o eso. O sea, ¿cómo ha sido la colaboración con Sí. la Muchas ciudad? veces, gracias, muchas veces yo siento, bueno, y me lo dicen, que soy como un problema para la administración pública. Me ha pasado en todas las ciudades en las que he trabajado, en Bristol, en Londres, en Ámsterdam. En Ámsterdam no, por ejemplo, porque había mucha voluntad de la administración de apoyar estos procesos. Yo creo que lo que no puedes hacer es decir, tenemos un plan de soberanía de datos, queremos que la gente participe, pero luego decir que quieres que solo participen en lo que tú quieres que participen. Esto para empezar, no. Y segundo, que yo intento ser proactiva, porque yo no quiero putear a nadie. Yo quiero que esto sea útil y que realmente transformemos la sociedad para bien. Entonces, intento que, por ejemplo, el proyecto de la Plaza del Sol, que me encontré con lo que siempre te encuentras que te dicen, tus datos no son válidos, porque tus datos han de medirse así, con estos dispositivos, de esta manera y tal. Esto pasa en todos los proyectos de ciencia ciudadana. Si hubiéramos creído en eso, no existiría la epidemiología, que nació porque un tipo se puso a mapear para detener el cólera, hizo un método muy poco ortodoxo que fue mapear los water pumps, ¿no? en Londres. Entonces, los métodos tienen que cambiar y tal. Entonces, esto siempre pasa. Tus datos no son válidos, no se mide así y tal. Luego entonces tienes que encontrar formas de apalancarte en los datos públicos y decir, oye, vale, pero mira, compara mi dato con el dato que tú coges, a ver cómo tal.
Y dos, tienes que ser proactivo. Nosotros lo de la Plaza del Sol, al último, tomamos la Plaza del Sol, hicimos una asamblea ciudadana con 7 mesas de co-creación donde invitábamos a los que viven en la plaza, a los que visitan la plaza, a los que hacen ruido, a los que sufren el ruido y co-creamos posibles soluciones a la problemática. Y esas soluciones las enviamos al ayuntamiento. Quien era conseller en ese momento, que era Robert Soro, estuvo invitado a todos los workshops, vino un montón de veces, hablaba con la gente se sintió escuchada. Incluso hay un documental que muestra se llama Citizen Science Revolution, está abierto online, y muestra cómo la gente, por ejemplo, decía, es la primera vez en 20 años que siento que me escuchan, que puedo tener una conversación. Y para mí esto es muy potente, son procesos nuevos. En los ayuntamientos yo creo, no sé, nunca trabajé en un ayuntamiento, pero creo que hay una tensión entre los técnicos y los políticos, que es muy fuerte. Y entonces te vas a encontrar en sitios donde hay una apertura de querer trabajar colaborativamente y tal, y otros sitios en los que hay mucho miedo por perder, ¿no?, esta cosa de, no, el experto soy yo, esto se mide así, y la gente no sabe. Entonces, un poco según en el sitio, tal, me he encontrado con distintas cosas, pero de nuevo, no quiero putear a nadie, sino más bien realmente que las cosas cambien y ser, bueno, soy muy pragmática, habréis visto, y que la cosa avance. ¿Alguna pregunta más? Hola, gracias por las intervenciones, muy interesantes. Esta pregunta es para Liliana. Decías que el problema, digamos, que principales problemas que ves para que las empresas pues, tomen acción es esta falta de madurez del mercado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que puede pasar o qué crees que debería pasar ahora para que esto pues, se resolviera, ¿no? Buenísima pregunta. Me temo que no tengo la respuesta mágica ni la solución, pero sí que es verdad que seguro que es algo que va a cambiar con confluencia de factores, ¿no? Yo creo que los escándalos recientes y el hecho de que todo el tema de usos fraudulentos de datos o, ¿no?, la afectación que está generando el uso de determinadas informaciones e intervención en procesos democráticos y así, eso ya está generando un caldo de cultivo, ¿no? Y que socialmente ya es una conversación que se tiene. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en proyectos de privacidad en 2013, la frase que yo me encontraba era, pues si yo no tengo nada que esconder me da lo mismo, ¿no? Nothing to hide, famoso. Por suerte ahora el porcentaje de respuesta de no tengo nada que esconder y me da igual que me miren y al final son muchos datos juntos y cómo van a saber que soy yo, esos argumentos que se dan, ¿no?, cada vez es menos la gente que está diciendo esto, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, socialmente es algo que está presente, no tanto por mérito de haber tenido una administración fuerte en cuanto a alfabetización de datos, sino por demérito de las propias empresas, ¿no?, estas manos privadas que están gestionando esto muy mal. Y después también yo creo que hay una parte de, pues eso, de que se puedan desarrollar herramientas que son útiles y que al final cualquier propuesta tecnológica tiene que ir orientada a una solución, ¿no? O sea, y los tecnólogos y tecnólogas de la sala, al final tiene que haber un caso de uso claro, tiene que haber un propósito claro, ¿no? Porque si no, el argumento de la conveniencia es muy potente, es lo que decía antes, ¿no? Pues esto es más cómodo, esto es más barato, o si es una red social, ¿quién quiere irse a una red social donde no están tus amigos? Eso no es social, eso es un desierto. Entonces, tenemos que intentar hacer una presión colectiva realmente, ¿no? Volvemos a esta idea de que en lo colectivo está la capacidad de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una parte de, pues eso, de educar a la ciudadanía, pero no solo esa mochila, sino que también pues en la formación de las personas que están desarrollando propuestas, aparte de mesas interdisciplinares, cada vez que cuentas que hacéis etnografía al principio me saltan las lágrimas como socióloga que soy, ¿no? Al final el poder contar con comunidades que ya existen y añadir a sus protestas y a sus demandas históricas, eso es importantísimo. O sea que tiene que haber una sintonía entre necesidades y propuestas de respuesta, porque si no, eso no, en esos términos que ellos cuentan, ¿no?, el mercado no va a madurar solo. Y no solo hay que esperar que la ciudadanía y que los consumidores tomen conciencia y reclamen tal, sino que es un poco
sí, como digo, ¿no? Son varios fenómenos, varias fuerzas que tienen que confluir hacia ahí. Pero yo creo que ahora estamos empezando a ver esos ingredientes que pueden formar la tormenta perfecta, ¿no? Con lo cual, soy optimista en ese punto. Pero hace falta un poquito más de tiempo y un poquito más de intensidad en todas esas dinámicas que ya estamos empezando a ver. No, yo estoy de acuerdo. Yo quiero decir que cuando yo vivía en Londres, en el año 2013, ya podíamos comprar. Esto que está haciendo el INE se hace desde hace años. Años. O sea, y ahora la gente ha reaccionado de manera muy diferente. Para empezar, los periodistas se han enterado y lo han hecho saber. Y la gente ha reaccionado, no sé yo si mi Twitter es muy enardecido, pero la gente estaba hablando, todo el mundo estaba hablando de esto. Y esto es un síntoma de cambio muy grande, muy grande. Sí, yo una pregunta aquí. Una pregunta relacionada con esto, bueno, en realidad dos preguntas. Una pregunta para ti, Mara, de todos los pilotos estos que habéis realizado, y siempre, o sea, desde CIM siempre tenemos este debate en torno al anonimato. ¿Cuál es la reacción de la gente en los pilotos respecto a la propiedad de los datos? ¿Qué pasará con sus datos? Si hay como algún tipo de conciencia o miedo o sensibilidad en torno a eso, o os habéis encontrado que simplemente no ha sido un elemento problemático, digamos, en todo el trabajo de despliegue de los pilotos, ¿no? ¿Cómo había sido esa reacción más ciudadana, ¿no? de cómo se percibe eso? Y la otra pregunta que, bueno, un poco también Antonio, porque ha dicho que lo explicaría, y a mí me gustaría, porque ayer lo mencioné en mi presentación, pero que pudieras dar un poco más de detalle, porque en el caso de Decode se ha hecho la primera integración de una herramienta que utiliza blockchain para anonimizar datos personales en un proceso de firma para una iniciativa ciudadana. Y creo que es un buen caso de éxito, ¿no? Y está también Ulague de Rivia, que han sido parte del desarrollo hecho por ellos, y creo que es una herramienta interesante. Y si puedes explicar un poco más a cómo funciona y si esto podría escalar, digamos, a otros procedimientos donde se recogen datos personales, ¿no? Vale, yo lo hago corta. Es fascinante. Cuando la gente empieza a utilizar sensores o cualquier sistema para mapear datos, empieza a darse cuenta de las cosas. Tengo desde madres que han venido a decirme, yo no quiero tener este sensor en casa. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Porque mis hijos se han dado cuenta de que yo grito más que ellos. Dos, gente que se da cuenta y que tiene un sensor de ruido en la ventana de su casa, y el sensor obviamente muestra comportamientos en la habitación a horas que significan cosas muy íntimas, y dices, ostras, nunca había pensado que el sensor de ruido, claro, no pensaba que esto era información personal, pero es que ahí está el tema. Y luego, una cosa que me parece muy interesante, y yo creo que de alguna manera va a informar algún proyecto próximo de investigación que haga, es la tensión que existe entre los dispositivos para la casa y el uso personal. O sea, tú compras un Nest, por ejemplo, o compras un Smart Citizen Kit para medir en tu casa, pero en el momento en que tú traes esto en tu casa, tú vas a estar cogiendo datos de cosas que pasan en tu casa, aun cuando tú no estás, que tienen que ver con los datos que pertenecen también a otras personas. Por ejemplo, puedes ver si tu pareja se levanta en la mitad de la noche y se pone a fumar en el balcón, por el sensor de las partículas en el aire. Puedes ver si le prestaste la casa a un amigo y clavó una fiesta que lo reventó los parlantes. Puedes ver un montón de cosas. Entonces empieza a haber una tensión entre el diseño de estos dispositivos que tú traes a un sitio y están cogiendo datos de todos, y esa gestión individual de esos datos. Y la gente, cuando tiene estos sensores, empieza a darse cuenta, y cuando participa empieza a darse cuenta. Por eso para mí la alfabetización digital no ha de ser de chicos, os enseño en el cole cómo esto, sino de hacer más pilotos y de co-crear estas tecnologías con la gente. Vale, gracias, Arnau. Como me esperaba algo así, pero quería que la introducción fuese fundamentalmente teórica, me preparé esta para el turno de preguntas. Vale. Caray. Tongo.
Qué bien. El público reclama. Entonces, básicamente, la integración tenía 3 elementos. Por una parte, se ha desarrollado una aplicación móvil, que sobre todo ha estado ahí pues, coordinando el trabajo Ulagué. Él será capaz de despejar todas las dudas técnicas en el receso. Pero básicamente es una aplicación en la cual tú metes unos determinados datos. En particular, en relación con Decidim, pues metimos la edad, el género y el distrito, por un lado. Y luego, por otra parte, un token que certifica que tú puedes firmar una determinada petición en Decidim. Supongamos que es un token, un código que dice que tú eres ciudadana de Barcelona, ¿no? Por una parte, tenemos esa aplicación. Por otra parte, se desarrolló un Distributed Ledger, un registro distribuido, que conecta esa aplicación con Decidim. Entonces tú, por ejemplo, puedes en un momento determinado pues decidir que quieres firmar una petición, puedes hacerlo por un lado, pero tus datos permanecen en tu móvil en todo momento y puedes firmarla sin tener que dar tu DNI ni ningún otro dato relativo a tu identidad. Por otra parte, también puedes compartir datos más allá del hecho de firmar la petición. Supongamos que un ejemplo clásico, el de la iniciativa, la iniciativa ciudadana de la plataforma de afectados por la hipoteca allá en el 2011-2012. Pues esta plataforma te permitiría, por una parte, firmar esa iniciativa de manera digital, por otra parte, preservar tu privacidad, por otra parte también compartir datos, que todas las transacciones y todas las firmas, gracias a la blockchain, al Distributed Ledger, sean transparentes e inmutables. Y por último también se ha desarrollado un visualizador de datos, que no sé si está aquí Pablo, pero bueno, básicamente lo ha desarrollado Pablo Aragón, un compañero de Eurecat y también del equipo de Decidim, que te permite visualizar los datos que tú estás compartiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta iniciativa ciudadana, tú podrías compartir datos sobre cuánto cuesta tu vivienda y sobre en qué distrito vives, mientras está preservando en buena medida el anonimato con respecto a quién eres. Entonces tiene esos 3 momentos, uno más de soberanía y privacidad que la proporciona sobre todo la aplicación móvil, que tiene bueno, pues, diferentes cutting edge, por decirlo así, técnicas de encriptación y seguridad. Por otra parte, el registro distribuido que conecta esa aplicación a Decidim y que, por tanto, hace el proceso democrático de firma de la iniciativa mucho más transparente. Y, por último, el visualizador que te permite utilizar esos datos de una manera pues, más empoderada, si quieres, y que permita aumentar la inteligencia colectiva de un determinado proceso democrático. Y eso es un poco la estructura básica de la integración. Sí, solo añadir también que la integración con Decidim que la ha hecho Alaps, para mencionar la foto de familia, y que han hecho un trabajo también excelente en hacer esta integración con otras aplicaciones que pueden escalar. Exacto. En principio la idea es que sea interoperable con otras aplicaciones y, de nuevo, si cualquier duda técnica, Ulagué, Drivia, al fondo de la sala, al cierre. Y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ahí hay una mano. Vale. Estos focos. Hola, sí, muchas gracias por las exposiciones. La verdad es que nos van súper bien. A mí sí que me gustaría preguntar, porque creo que el tema de la ciencia ciudadana es un tema que a mí ¿se me escucha bien? Ahora Sí, mejor, solo ¿eh? que no te veía. Vale. A mí me apasiona muchísimo y el que me gustaría saber es si os habéis encontrado tensiones de cuando estáis practicando algún taller con las asociaciones y con el ciudadano individual para entender. A veces parece, ¿no?, que cuando estamos en una asamblea y tenemos organizaciones, pues el ciudadano individual tiende a pensar que quizás no está tan preparado como la asociación para participar. Entonces me gustaría saber si se ha reproducido en vuestro caso y qué estrategias podéis utilizar para al final que todas las opiniones sean escuchadas de forma igual y no las asociaciones autoorganizadas tengan más voz o tengan la misma voz que los otros. Gracias. Ah, qué buena pregunta, sí. Yo digo que bueno, este es un temazo porque, claro, tú quieres tener un dataset que sea representativo, pero si tú no eres cuidadoso con la gente que involucras, eso puede acabar totalmente sesgado. Esto pasa, por ejemplo, con los temas de calidad del aire. El lobby de los coches es enorme y es muy fácil introducir un ruido en la base de datos, ¿no? Yo lo que digo es que yo intento,
cuando te enfocas en trabajar de la siguiente manera, cuando te enfocas en un problema que afecta a la ciudadanía, si tú vas solamente a los grupos ya conformados, tú te encuentras, desde mi punto de vista, con muchas veces unas posiciones muy cristalizadas que dificultan un proceso más abierto que pueda dar una solución diferente a lo que… A ver, estoy un poco floja. Lo que estoy tratando de decir es, tú cuando te enfocas en problemas que afectan a la gente, puedes atraer a un montón de gente diversa. Yo llamo esto una comunidad emergente. Las comunidades emergentes, que son las que, por ejemplo, producen Arduino o GitHub, que es que se reúnen por un interés. Igual no se aguantan entre ellos, votan a distintos partidos, pero están aquí por la labor de co-crear un commons, ¿no? Ese fue el micrófono. Entonces, de esas comunidades surgen, desde mi punto de vista, las mejores posibilidades de que haya un proceso de innovación social, algo diferente. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con cuál es el problema, pero no están de acuerdo con cuál es la solución. Entonces, realmente el dato puede alumbrar nuevas vías de actuación diferentes a las que estaban preconcebidas. Tú lo que quieres hacer es realmente huir de las cosas ya preconcebidas, donde en realidad es un proceso de gatopardismo, ¿no? de enmascarar algo para que nada cambie. Esto no tiene sentido y yo me niego a perder mi tiempo. Entonces intento siempre desbloquear eso a partir de lo que yo llamo convocar comunidades emergentes. Y eso implica un trabajo que muchas veces los tecnólogos no estamos dispuestos a hacer, que es realmente de trabajo con las comunidades y con identificar cómo puedes atraer distintos actores y desde el principio ver cómo esta intervención que vamos a hacer genera un valor para todos, que es uno de los grandes problemas de la ciencia ciudadana. La mayoría de los proyectos de ciencia ciudadana son de crowdsourcing. Son yo, investigador, decido que hay que investigar esto y creo una app que me permite que la gente me dé datos. Luego analizo estos datos, escribo mi paper y me pongo a escribir mi próximo grant. Entonces, claro, esto yo no puedo ser. O sea, la gente tiene que estar implicada desde el minuto cero en decir cuáles son los objetivos de esto y ahí mientras más pluralidad tengas, más, en mi experiencia, indica que más posibilidades hay de innovación social y que los datos realmente te digan algo nuevo y alumbren nuevas posibilidades de actuación y luego vendrán las peleas de quién tiene razón y quién no con respecto a lo que hay que hacer, pero este es otro tema. Vale, pues yo creo que… vale, perdón. Primero de todo, felicitarlos porque lo que estáis haciendo es espectacular, igual que necesario, pero Mara, tú hablabas de financiación. ¿Cuál es normalmente vuestra fuente de financiación en este tipo de proyectos? Entiendo que proyectos europeos, crowdfunding, etcétera. ¿Y cuáles creéis que podrían o deberían ser otras fuentes que ayudaran a que este trabajo fuera mayor y con más impacto? En fondo es para las dos la pregunta. Gracias. Bien. Hay financiamiento. El problema es que yo intento hacer todo esto con financiamiento público y de esa manera soy 100% transparente con respecto a dónde viene el dinero, que yo creo que es muy importante. Y también intento crear infraestructuras de datos tecnológicas tal que sean abiertas y puedan utilizarse como un pro común por otras instalaciones. Yo tengo una empresa y entonces también tengo muchos clientes privados que se acercan, pero yo creo que tiene que primar la transparencia ante todo. Si tú tienes una empresa privada que tú sabes que tiene un interés específico en que se genere un dataset que va a contribuir a que se compre más su producto o tal, si lo haces, si lo aceptas y lo haces, que yo nunca he estado en esa situación, no quiero denostar a quienes lo hacen, pero que si lo aceptas y lo haces, tienes que ser 100% transparente de dónde viene ese financiamiento y cómo lo estás usando y cuáles son las limitaciones de ese dataset que has generado. Porque si no, yo creo que lo que nos va a pasar es que se va a enmascarar de participación ciudadana y de datos abiertos muchas cosas que son parciales, que solamente apoyan a… Me encantaría poder daros un ejemplo, pero creo que me metería en un problema muy grave si lo hiciera. Entonces igual
pero hay muchas empresas privadas que quieren vender algo y entonces intentan que se haga un movimiento ciudadano en defensa de tal para, y esto yo creo que no pasarán. Yo, por añadir ahí, la experiencia del estudio, tampoco vamos a dar nombres ni vamos a identificar, pero cuando hacíamos la selección de los casos, justamente, uno de los criterios que mirábamos era que la propuesta que estaban haciendo fuera ética y tuviera un manejo responsable de los datos y donde en el centro estuviera el empoderamiento de la ciudadanía y de las personas que usaran eso. Pero también mirábamos que hubieran pensado más allá del capital riesgo, porque si no había muchos casos de ideas maravillosas que por lo que sea algún inversor de impacto en ese momento le interesaba invertir, pero a veces no sabía si era para promocionar que eso siguiera funcionando o para parar la innovación. Exacto. ¿No? Entonces, en más de un caso decidimos dejar ejemplos que tenían que realmente la promesa era muy buena y era muy avanzada, pero decidimos dejarlos aparte porque no habían pensado en la viabilidad de eso, más allá de la inversión de riesgo, ¿no? Y ahí tenemos un riesgo, valga la redundancia, ¿no? También de decir, bueno, tiene sentido que haya, no sé, no tengo la pregunta resuelta, pero sí que fue un debate que tuvimos interno en el equipo también. O sea, ¿hasta qué punto nos podemos fiar cuando estas iniciativas vienen de iniciativas privadas con mucho capital detrás y cuál es, si no se sabe de antemano cuál es el recorrido, cuál es el propósito y cuáles van a ser las normas del juego ahora, pero también en 10 años, genera cierta desconfianza, ¿no? Y por el camino, por ejemplo, descubrimos a MyDexTIC, que es uno de los casos del estudio, donde es una organización orientada a misión, y eso quiere decir que es viable y es sostenible económicamente ahora con su propuesta, si bien no tiene una orientación lucrativa, pero sí se sostiene a sí misma. Y el THIC es, no recuerdo las siglas en inglés, pero básicamente quiere decir que nunca va a poder ser comprada por otra empresa, ¿no? Entonces son formas también de garantizar que esta innovación que hoy, aquí y ahora se hace con este propósito, se pueda mantener, se pueda seguir gobernando dentro de unas líneas rojas, ¿no? O sea que ahí tenemos también unos cuantos retos en cuanto a definir las formas de gobernanza a lo largo del tiempo de estas propuestas. Ay, con respecto a eso, un anuncio que me enteré ayer y me tiene muy contenta, que nos hemos ganado un tender grande para crear una aceleradora de proyectos de Distributed Ledger Technologies para el bien común. Entonces ahí vamos a estar gestionando un fondo para potenciar la innovación en este ámbito y sois los primeros en saberlo. Me llegó la carta anoche. ¡Wow! Muchas gracias, Mara, muchas gracias, Liliana, y sigamos con el Decidim Fest. Volvé, gracias.